Este curso es el segundo que se realiza. En el primero, que bueno, pues yo estaba ahí sentada como vosotros, pues dije, pues yo creo que en este curso sobre gestión y uso de la información sobre el patrimonio natural, pues yo creo que tenemos que hacer también una introducción a cuáles son nuestras normativas, nuestros instrumentos normativos, etcétera. Entonces ahí que le propuse a Paco, pues un poco hacer yo esta presentación. Voy a hablar hoy y hablaré mañana de manera más práctica, pero ahora mismo pues os voy a contar un poco la definición y objetivos de la directiva INSPIRE y la ley de patrimonio, en fin, en general la relación entre los dos instrumentos normativos. Bien, un poquito de antecedentes. Yo no estaba, o sea, yo el proyecto Corine no lo conocí, de la época conocí más el Corine, pues Landcover, pero sí que existió un proyecto de Corine Biotopos que empezó pues en 1985, o sea, ya hace años, porque ya entonces la Unión Europea estaba muy interesada en coordinar toda la información sobre el medio ambiente, o sea, estamos hablando pues de otro siglo incluso. Ese proyecto experimental, pues en cuanto a la parte de biodiversidad no tuvo continuidad, se realizó el proyecto de Biotopos Corine, pero no hubo seguimiento, no así como en el caso de Land Use, que ha seguido el proyecto pues hasta la actualidad. Otro hito importante en esto de compartir la información de medio ambiente fue que en 1990 se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente, y el objetivo de la agencia es pues compartir información objetiva, fiable y comparable. La agencia ha ido evolucionando, sobre todo la parte, pues se apoya mucho toda la parte tecnológica de las directivas de medio ambiente, y bueno, pues tiene su repositorio de datos, y ahora pues se ha hecho también con la coordinación de la directiva INSPIRE, lleva la coordinación a nivel europeo de la directiva INSPIRE. En 2001 se empieza a crear el grupo de expertos para la constitución de una infraestructura de datos a nivel europeo. Yo la verdad es que tuve el placer y el honor de empezar a trabajar en esos grupos de trabajo, acompañaba a Sebastián Mas, que es el representante del Instituto Cartográfico, en esas reuniones, con lo cual conozco la directiva desde sus orígenes, un poco pues las intenciones, etcétera, porque participábamos en la creación de ese grupo. Luego veremos a ver por qué participábamos en ese grupo. El hito del 2007, la aprobación de la directiva, y en 2010 la transposición mediante la ley LISIGE. ¿Cuál es nuestro marco normativo? Esos eran los antecedentes, pero ya hoy tenemos desde 1992 un convenio internacional, el de Convenio de Diversidad Biológica, que en el artículo 6 nos dice que tenemos que inventariar la biodiversidad. Desde el año 92 tenemos que inventariar la biodiversidad. La biodiversidad entendía en el convenio hábitat, especies y genes, o sea que es la biodiversidad en su más amplio espectro. 2003, la Ley de Montes, en el artículo 28 de la Ley de Montes pues habla de todas las estadísticas forestales, que al fin y al cabo es información medioambiental, más ligada al mundo forestal, pero al fin y al cabo información forestal. Y en el año 2007, casualidades de la vida, el mismo año que aparece la directiva INSPIRE, se publica la ley de patrimonio. Fueron casualidades. En el artículo 9, bueno, 9, 10 y 11 nos habla de que tenemos que crear un inventario del patrimonio natural y la biodiversidad. Pero la ley dice poco más, que tiene 3 instrumentos, que luego los veremos, y deja pues el desarrollo del inventario que se realice por un Real Decreto, que luego lo vamos a ver en profundidad. Otro marco normativo que nos afecta muchísimo en medio ambiente es la Ley de Acceso a la Información en materia de medio ambiente. Ahora mismo con la Ley de Transparencia, esas obligaciones de informar a los ciudadanos y de tenerles siempre informados, pues se ha ampliado a otros sectores de la información, pero medio ambiente tenemos ya la obligación de compartir nuestra información desde pues esa ley, incluso anteriores. Bien. Llegando ya un poco más reciente, al año 2010, no sé si recordáis que la Unión Europea se había planteado un objetivo de detener la pérdida de la biodiversidad en el año 2010. O sea, un objetivo de decir, vamos a detener la pérdida de biodiversidad en 2010. El objetivo no se alcanzó, y en el Congreso de Medio Ambiente, que se celebró en Balsaín, en España, porque coincidió con la presidencia española de la Unión Europea, se analizaron las razones de por qué no se habían alcanzado esos objetivos. Entonces las razones eran porque en el año 2010 seguíamos teniendo conocimientos científicos insuficientes.
no conocíamos toda la biodiversidad. Existían lagunas de información. Otro tema importante es que carecemos de instrumentos realmente para la comunicación y la educación, sobre todo para concienciar a la sociedad sobre el valor. Ayer lo decía pues una persona, muchos de nosotros estábamos ahí en una reunión y lo dijo, ¿no? Era si lo conocemos, lo conservamos, y si lo conservamos, no me acuerdo cuál era la frase entera, pero efectivamente, cuanto más conoces, pues más valoras y conservas. Pues es otro de las conclusiones, que no la conocemos. Había otras conclusiones, pues aplicación incompleta de determinados instrumentos jurídicos, integración incompleta con políticas sectoriales, sobre todo con la agricultura, con los transportes, etcétera, financiación insuficiente, este probablemente siga siendo hoy en día otro de los problemas, y también ausencia de instrumentos adicionales orientados a problemas específicos. Quizá en este aspecto se ha trabajado porque ya, pues aparte de que hay una normativa europea, nosotros también tenemos un Real Decreto sobre especies exóticas invasoras. Ahora el objetivo es el 2020, se han hecho como dos metas, 2020 y 2050. Pues ya estamos en 2015, estamos a mitad de camino y seguiremos teniendo conocimientos científicos insuficientes. Pues veremos, a ver. Bien, no voy a entrar en los articulados ni de las normas ni de las directivas, simplemente la transparencia de estas para que conozcáis un poquito cómo estaban organizadas las directivas. No están ahí, si a alguien le interesa, pues esta es también el articulado de la transposición de la directiva INSPIRE a través de la ley LISIGE, que tiene un alcance mayor que la mera transposición de la directiva. Y este es el articulado del Real Decreto del Inventario, que este sí que me voy a detener un poquito más porque creo que es interesante. Alguno de vosotros seguro que lo conocéis, pero seguro que no lo conocéis en profundidad, porque yo la verdad es que cada vez que leemos algún aspecto del articulado nos damos cuenta de cómo se hilan las cosas en los anexos incluso, ¿verdad, Víctor? Que está bastante bien articulado, y no es mérito nuestro, sino que fue mérito de un conjunto de personas, puesto tengo que decir que este Real Decreto fue una experiencia de colaboración entre la antigua Dirección General de Medio Natural, cuando estábamos la parte forestal y los de medio natural en la misma dirección general. Fueron unas reuniones de todos los técnicos, luego hubo varias reuniones con las comunidades autónomas y la redacción fue pues por los propios gestores, por los que luego nos tenemos que apoyar en ese Real Decreto para ejecutar lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues escribimos ahí lo que luego necesitábamos para trabajar después. Un capítulo de disposiciones generales, la estructura, la gestión, cómo se gestiona el inventario, y luego 3 disposiciones, ¿vale? Quizá la más importante va a ser la disposición adicional primera, que luego profundizaré en ella. Esto es como un poco el calendario, la integración progresiva de los instrumentos, o sea, cómo vamos a trabajar. Y esta era la interoperabilidad con las plataformas de iCiencia. Esto, bueno, pues está ahí todavía, no se ha desarrollado mucho, pero bueno, estamos pendientes del tema. La verdad es que tampoco tenemos mucho avance. No se puede avanzar en todos los frentes, o sea, el inventario avanza por muchos frentes, como veremos, algunos pues realmente novedosos, y no damos abasto, vamos abordando los temas pues poco a poco. 4 anexos, perdón, 3 hablando de los componentes y 1 del sistema de indicadores. Bien, después de esta poco ubicación de todas las normas y todos los marcos que tenemos, yo quería enseñaros el por qué existe esa relación entre el inventario del patrimonio e INSPIRE. Y para enseñároslo, yo, los que me habéis oído hablar alguna vez, pues os he dicho el porqué de esta relación, pero para mostraros el porqué de esta relación me voy a apoyar en una transparencia que recuperé de mi archivo de presentaciones de la época, de cuando participaba en estos grupos. Esta es una presentación de Hugo de Grof, que bueno, pues era director general de la unidad de ciencia de la comisión, y también estaba como autor Alessandro Anoni, que participaba también en estos trabajos, pues corría el año 2005. Esta presentación es del año 2005, antes de la directiva, de que vea la luz de la directiva. Estábamos en estos momentos en pleno trabajo de elaboración de la directiva. Y entonces, bueno, este es el guión de su presentación, y lo primero es ¿por qué INSPIRE? ¿Vale? Y la respuesta no os la doy yo. O sea, el por qué INSPIRE fue la directiva. Es la directiva Hábitat.
Responde ISPA intenta responder a unos problemas que se estaban encontrando en la Unión Europea, pues para implementar tanto la Directiva Hábitat como la de aves. Los LIC, las CEPAS, las CEC, fíjate, en 2005 ya aparecían las CEC, parece mentira. Y entonces le dice, pues ¿cuál es el problema? Dice, pues es que nos estamos encontrando datos con diferente calidad, diferentes atributos, estamos compilando datos que vienen pues de mapas en papel, probablemente los de España de la época vinían en papel, a escala 1/100.000, que eran los que estabais en aquella época, recordamos esos mapas a escala 1/100.000 en papel, digitalizados, otros sí, otros mandaban ya datos en digital, etcétera. Distintas escalas, había una mezcla de escalas, en fin. Cuando la Unión Europea compilaba la información de la Red Natura, pues se encontraba con distintos niveles de detalle. Aquí, pues eso, Finlandia y Suiza, pues parece como que son países distintos. ¿Vale? Entonces tienen problemas de armonización. Aquí intentan resolver cuestiones que sinceramente a mí me llama la atención cómo pretenden resolver con esa información esas cuestiones, pero bueno, os digo que es su presentación. Pero luego, sin embargo, dicen, pero es que la información que estamos recibiendo es de pésima calidad, pero luego existe por ahí información mejor. La gente, o sea, los países tienen mucha información mejor a distintas escalas, y aparece, pues mirar nuestras mallas, la posición de las mallas, las especies, en fin, que se dan cuenta que hay información por ahí que lo que quieren es utilizarla. Bueno, aquí ya voy a dejar esta presentación porque ya también se mete con la Directiva Marco de Agua, que también veían la relación con la Directiva Marco de Agua, como no puede ser de otra manera. Yo os digo que esto es una presentación del año 2005. Vale. Bien, volviendo a alimentario, y puesto que quiero que, sobre todo en esta parte introductoria, quiero que conozcáis muy bien el inventario del patrimonio, porque es el instrumento para el conocimiento de la biodiversidad y donde deberíamos estar trabajando en ese marco, que como os digo, pues está bastante avanzado a su tiempo. La propia ley de patrimonio estableció 3 instrumentos: los componentes, o sea, los elementos que integran el patrimonio, que tiene que haber un sistema de indicadores y que tenemos que hacer un informe todos los años para mostrar esa evaluación y tendencias del patrimonio natural. Todo ello, el Real Decreto dice que, claro, manejar toda esa información no puede ser nada más que dentro de un sistema integrado de información, donde estén los componentes y se resuelvan los indicadores, y que el informe sea una muestra de esa información que está contenida en los componentes y en el sistema de indicadores. Las fuentes. En cuanto a las fuentes de información, el Real Decreto establece 2 tipos de fuentes, que son, por un lado, la de los órganos competentes. Por supuesto, las comunidades autónomas son las que gestionan el territorio y son las que tienen que aportar mayormente la información. Pero también el propio Ministerio, hay información que genera el Ministerio directamente, y en general la Administración General del Estado. Hay un componente, que son los lugares de interés geológico, que los gestionamos fuera del inventario, los gestiona el IGME, con lo cual la información, en ese caso, porque es un caso competencial, pero hay otra información de la AGE que también puede entrar dentro del Ministerio. Pero el Real Decreto establece que puede haber otras fuentes de información. No solamente las oficiales, que son las que entran directamente a formar parte del sistema integrado, aquí está supuesta que está la validación por parte de los órganos competentes, pero el Real Decreto establece que hay otras fuentes de información, que son las de carácter científico, organizaciones científicas. En este caso hay mucha experiencia, hay trabajos que se han desarrollado con organizaciones de carácter científico, con la SEO, con la Sociedad de Herpetología, la de mamíferos, en fin, ese trabajo ya más o menos se venía haciendo. Pero se abre la posibilidad de que exista inclusión de información por parte de ciudadanos y de voluntarios. Aquí, como veis, hay unos procesos de validación que en el Real Decreto se establecieron pues unas condiciones mínimas, y ahora, bueno, pues ahora mismo sí que hay algunas iniciativas en algunas comunidades autónomas para el conocimiento de ciencia ciudadana, que los ciudadanos puedan incorporar información en plataformas con procesos de validación. Es lo que hay más discusión, a ver cómo se puede validar esa información de manera automática, subautomática, en fin. Pero ya el Real Decreto avanza y dice que puede haber otras fuentes de información aparte de los oficiales. Por supuesto, toda información que entra al inventario tiene que estar citado el origen, de dónde procede y su año. ¿Para qué queremos toda esta información? Pues los objetivos que dice el Real Decreto que tenemos que tener con esta información es que tenemos que fundamentar las políticas, o sea, las políticas se deberían basar en el conocimiento, no hacer políticas, pues voy a declarar o voy a hacer, sino que sirvan para fundamentar las políticas.
que nos ayude a difundir los valores de ese patrimonio a la sociedad, lo que hablábamos de educar y sensibilizar, y también que nos ayude a cumplir los compromisos internacionales. España, como Estado miembro de la Unión Europea o de organismos internacionales, pues nos piden continuamente indicadores, informes sobre el estado de nuestra naturaleza y nos tiene que ayudar este inventario a cumplir con esos compromisos. ¿Cuál es el ámbito territorial del inventario? El ámbito territorial del inventario ahora mismo es este. O sea, hemos pasado al principio, bueno, pues teníamos la superficie terrestre, los 50 millones de hectáreas terrestres, pero es que ahora mismo ya estamos trabajando también en el mar. Esto es la red Natura marina con la última incorporación, que es la de Fuerteventura, y es un territorio pues que duplica el territorio terrestre. Entonces, el ámbito del inventario pues es, la verdad, sorprendente. Bien, como he dicho en mi presentación, yo soy la cara más visible del inventario, pero realmente ¿quién tiene que elaborar ese inventario? ¿Quién dirige la orquesta? ¿Quién es el coordinador de todo este inventario? Pues el coordinador es el Comité del Inventario. El Comité del Inventario está presidido por el subdirector de Medio Natural, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, y está integrado por miembros de las 17 comunidades autónomas, algunos de ellos hoy aquí presentes, de las 2 ciudades autónomas, y también hay un representante del Ministerio de Fomento, 2 de Economía y Competitividad, pues uno es Paco, que se acaba de ausentar, pero él es este, y otro del Instituto Geológico y Minero, y del Ministerio hay 3 representantes por aquellos que tienen componentes dentro del inventario: el agua, el mar y nuestra propia subdirección. Y la Secretaría pues la lleva la Subdirección de Medio Natural, que la lleva Juan realmente, o sea que hay muchos miembros de este comité hoy aquí presentes. Pero este es el gran director de orquesta, o sea, el resto pues yo suelo hablar del inventario, yo soy la cara visible, pero las decisiones las toma este órgano colegiado y a él tenemos que reportar todas nuestras decisiones para que sean validadas. Y hoy estamos aquí muchos de los miembros porque ayer celebramos la reunión anual de ese comité y por eso pues hoy estamos aquí también aprovechando el viaje de alguno de ellos. Bien, ¿cuáles son los pilares del inventario? Nosotros lo que queremos somos un instrumento para el conocimiento y entonces lo que queremos es coordinar el que se genera en las administraciones públicas. O sea, hay mucha información, cada uno elaboramos la información, cada uno tendremos la información que necesitemos para la gestión en nuestras comunidades autónomas, pero tenemos que coordinar un mínimo de esa información. ¿Vale? Entonces el trabajo del inventario es coordinar ese que se genera en las administraciones públicas. También queremos canalizar el científico y de hecho la relación esta que tenemos pues con GEBIF o con otras organizaciones de carácter científico, hemos estado pues, hace poco también en el INIA, en fin, que el ejemplo de cómo se trabaja en el inventario sirva para canalizar ese conocimiento científico. Yo tuve la suerte de participar en el inventario de biodiversidad marina en sus inicios y realmente me sorprendió la cantidad de información científica que existía en el mundo marino. Yo creí que era mar, plano, no hay información, nadie había hecho nada. No, hay muchísimo trabajo científico, pero muy disperso, cada uno lo tenía de su forma, entonces era importantísimo canalizar ese conocimiento científico y poderlo comparar con el que se genera en las administraciones públicas, y no que cada uno vayamos haciendo nuestros estudios, nuestros trabajos, y que luego no hay forma de comparar la información porque no se han establecido unos mínimos comunes. Entonces, el conocimiento, intentamos hacer esos 2 objetivos. El otro es, pues para poder compartir la información, pues armonizarla. Entonces intentar hacer modelos de datos consensuados, aunque sean modelos de datos mínimo, establecer las listas patrón, las listas controladas, las listas de código, establecer unos mínimos de calidad, o sea que la información venga pues con unos mínimos de calidad. Hay veces que bueno, pues que vienen con exceso de calidad y otros pues se tienen que devolver porque no cumple un mínimo. Pero desde luego la calidad, lo mínimo que pedimos es que ya la información venga documentada, que venga toda con sus metadatos, porque si no es la locura. Y bueno, pues el otro pilar es la difusión. Lo que nos interesa es, una vez que tenemos la información o que la información ha sido posible compararla y compartirla, pues difundirla, y la intentamos difundir por todos los medios posibles, pues para la toma de decisiones, para educar y para que se genere nuevo conocimiento, para que alguien que ha hecho un trabajo no vuelva a hacerse ese mismo trabajo, sino que se avance en ese conocimiento. Y bueno, pues nuestras palabras mágicas son el rigor científico, la interoperabilidad, las crear sinergias, bueno, pues todas estas grandes palabras, pero que sí que las intentamos aplicar.
El inventario, puesto que participamos, algunos de los que habíamos participado en INSPIRE, también participamos en la redacción del Real Decreto, pues tiene los mismos principios que INSPIRE y que SEIS. Que SEIS es una iniciativa europea de compartir ya no la información cartográfica, sino toda la información medioambiental, el sistema de información ambiental europeo, que todavía no ha visto la luz en forma de reglamento ni de directiva y que ya se les ha transmitido a la Comisión, que aquí o nos ponen una norma o de carácter voluntario no hacemos nada. Entonces sigue siempre, lleva años moviéndose lo del 6 y que hay que montar un 6, hay que montar un 6, pero hasta que no tengamos una norma no vamos, no porque no queramos, sino porque es que si no hacemos ni con lo que nos obligan como para hacer de forma voluntaria las cuestiones. Pero bueno, los principios de SEIS son los mismos que INSPIRE y los mismos que el inventario. Es decir, los datos los queremos recoger una sola vez. Si las comunidades autónomas o alguna organización ha elaborado una información, esa es la que queremos, no queremos replicarla. La queremos que se conserve en ese nivel donde se ha trabajado, que se comparta, o sea, crear sinergias. O sea, la información guardada en un cajón, yo creo que eso ya debería estar superado. Y luego que la información que procede de muchas fuentes se compare y que se pueda agregar y que se pueda pues elevar y de manera agregada proceder pues a compilarlo a nivel nacional, a nivel europeo, incluso a nivel nacional. Y luego pues que la información sea accesible, que sea fácil de interpretar, que la podemos visualizar de manera sencilla, pues para transmitir a una sociedad que no tiene por qué saber las peculiaridades y las características de cada información. Bien. Cuando nos pusimos a elaborar el informe, el inventario, nos planteábamos qué es el patrimonio natural, qué compone el patrimonio natural. Es heterogéneo, no sé cómo deciros, o sea, muchas veces es que dices, pero ¿cuáles son los componentes de la biodiversidad? Pues intangibles en algunos casos, invisibles, los genes, o sea, y al final, bueno, pues después de una lucha ardua con las comunidades autónomas, porque en esto nosotros fuimos más ambiciosos desde el Ministerio y planteamos una lista de componentes mucho más amplia, dijeron no, a lo que esté regulado, lo que tengamos obligación de información y empecemos por ahí. La verdad es que al final es una suerte porque no estamos ni siquiera llegando en muchos de los componentes que no se han implantado todavía como para haber sido mucho más ambiciosos. Los distintos colores son los que están en el anexo 2 del Real Decreto, que son aquellos que son la base del resto de los componentes y que son por los primeros que deberíamos empezar ya a tener información porque serían las bases de los demás. Pues son los hábitats marinos y terrestres, las especies, el inventario forestal, otros componentes de la estadística forestal, los espacios protegidos en su más amplio espectro, los montes y los patrimonios forestales, los incendios y la erosión. Esos son los 10 componentes que dijimos que eran la base de los demás y sobre los que deberíamos tener información antes que el resto. Vale. El Real Decreto ya establece un mínimo, dice, bueno, tiene que haber unos modelos de datos para cada componente que permitan armonizar la información y simplificar su compilación. Entonces, hay una imagen, pero cada componente pues será un enchufe de estos. Este sería el inventario forestal, espacios protegidos, los hábitats, las especies, los recursos genéticos, la erosión. Cada uno debe tener su modelo. No queremos transformar. Lo que estamos buscando y lo que estamos elaborando en este comité estos son los mínimos, pero lo que buscamos es un multienchufe, que igual que corre la electricidad de distintos cables, pues nosotros buscamos que corra la información. O sea, tú le conectas al modelo de datos que no es igual, pero tú le metes el enchufe y se comparte. Y el propio Real Decreto dice que por lo menos, como mínimo, todos los modelos de datos tienen que tener una identificación y una denominación única para cada elemento. La localización geográfica tiene que ser en base a ese Real Decreto. La localización administrativa para poder elevar los datos a la Unión Europea tiene que ser siguiendo este reglamento de la Unión Europea. Y toda tiene que venir documentada su fuente de información para poder pues, saber cuál es su fuente y su origen para todo, para conocer su calidad, para conocer al autor, para reconocer el trabajo intelectual de esa fuente, en fin, para todas las cosas. Bien.